Karl Marx, sobre la cuestión judía, 1843. Primero, Bruno Bauer, la cuestión judía. Los judíos alemanes aspiran a la emancipación. ¿A qué emancipación aspiran? A la emancipación cívica, a la emancipación política. Bruno Bauer les contesta: en Alemania nadie está políticamente emancipado. Nosotros mismos carecemos de libertad. ¿Cómo vamos a liberaros a vosotros? Vosotros, judíos, sois unos egoístas cuando exigís una emancipación especial para vosotros, como judíos. Como alemanes deberíais laborar por la emancipación política de Alemania y como hombres por la emancipación humana, y no sentir el tipo especial de vuestra opresión y de vuestra ignominia como una excepción a la regla, sino por el contrario, como la confirmación de esta. ¿O lo que exigen los judíos es, acaso, que se les equipare a los súbditos cristianos? Entonces, reconocen la legitimidad del Estado cristiano, reconocen el régimen del sojuzgamiento general. ¿Por qué les desagrada su yugo especial, si les agrada el yugo general? ¿Por qué ha de interesarse el alemán por la liberación del judío, si el judío no se interesa por la liberación del alemán? El Estado cristiano solo conoce privilegios. El judío posee en él el privilegio de ser judío. Tiene como judío derechos de que carecen los cristianos. ¿Por qué aspira a derechos que no tiene y que los cristianos disfrutan? Cuando el judío pretende que se le emancipe del Estado cristiano, exige que el Estado cristiano abandone su prejuicio religioso. ¿Acaso él, el judío, abandona el suyo? ¿Tiene entonces derecho a exigir de otros que abdiquen de su religión? El Estado cristiano no puede, con arreglo a su esencia, emancipar a los judíos, pero además, añade Bauer, el judío no puede, con arreglo a su esencia, ser emancipado. Mientras el Estado siga siendo cristiano y el judío judío, ambos serán igualmente incapaces de otorgar la emancipación, el uno, y de recibirla el otro. El Estado cristiano solo puede comportarse con respecto al judío a la manera del Estado cristiano, es decir, a la manera del privilegio, consintiendo que se segregue al judío de entre los demás súbditos, pero haciendo que sienta la presión de las otras esferas mantenidas aparte, y que la sienta con tanta mayor fuerza cuanto mayor sea el antagonismo religioso del judío frente a la religión dominante. Pero tampoco el judío, por su parte, puede comportarse con respeto al Estado más que a la manera judía, es decir, como un extraño al Estado, oponiendo a la nacionalidad real su nacionalidad quimérica y a la ley real su ley ilusoria, creyéndose con derecho a mantenerse al margen de la humanidad, a no participar por principio del movimiento histórico, a aferrarse a la esperanza en un futuro que nada tiene que ver con el futuro general del hombre, considerándose como miembro del pueblo judío y reputando al pueblo judío por el pueblo elegido. ¿A título de qué aspiráis, pues, los judíos a la emancipación? ¿En virtud de vuestra religión? Esta es la enemiga total de la religión del Estado. Como ciudadanos, en Alemania no se conoce la ciudadanía. Como hombres, no sois tales hombres como no lo son tampoco aquellos a quienes apeláis. Bauer plantea en términos nuevos el problema de la emancipación de los judíos, después de ofrecernos una crítica de los planteamientos y soluciones anteriores del problema. ¿Cuál es, se pregunta, la naturaleza del judío a quien se trata de emancipar y la del Estado que ha de emanciparlo?
y contesta con una crítica de la religión judaica. Analiza la antítesis religiosa entre el judaísmo y el cristianismo y esclarece la esencia del Estado cristiano. Todo ello con audacia, agudeza, espíritu y profundidad, y con un estilo tan preciso como jugoso y enérgico. ¿Cómo pues resuelve Bauer la cuestión judía? ¿Cuál es el resultado? El formular un problema es resolverlo. La crítica de la cuestión judía es la respuesta a esta cuestión, y el resultado, resumido, el siguiente. Antes de poder emancipar a otros, tenemos que empezar por emanciparnos a nosotros mismos. La forma más rígida de la antítesis entre el judío y el cristiano es la antítesis religiosa. ¿Cómo se resuelve una antítesis? Haciéndola imposible. ¿Y cómo se hace imposible una antítesis religiosa? Aboliendo la religión. Tan pronto como el judío y el cristiano reconozcan que sus respectivas religiones no son más que diferentes fases de desarrollo del espíritu humano, diferentes pieles de serpiente que ha cambiado la historia, y el hombre, la serpiente que muda en ellas de piel, no se enfrentarán ya en un plano religioso, sino solamente en un plano crítico, científico, en un plano humano. La ciencia será entonces su unidad, y las antítesis en el plano de la ciencia se encarga de resolverlas la ciencia misma. El judío alemán se enfrenta en efecto con la carencia de emancipación política en general y con la acusada cristianidad del Estado. Para Bauer, la cuestión judía tiene, sin embargo, un alcance general, independiente de las condiciones alemanas específicas. Se trata del problema de las relaciones de la religión con el Estado, de la contradicción entre las ataduras religiosas y la emancipación política. La emancipación de la religión es planteada como condición, tanto para el judío que quiere emanciparse políticamente como para el Estado que ha de emancipar y que debe, al mismo tiempo, ser emancipado. Bien, se dice, y lo dice el mismo judío. El judío debe ser emancipado, pero no como judío, no por ser judío, no porque profese un principio general humano de moral tan excelente. El judío pasará más bien como tal a segundo plano detrás del ciudadano, y será ciudadano, a pesar de ser judío y de permanecer judío. Es decir, será y permanecerá judío, a pesar de ser ciudadano y de vivir dentro de relaciones generales humanas. Su ser judío ilimitado seguirá triunfando siempre y a la postre sobre sus deberes humanos y políticos. Se mantendrá en pie el prejuicio, a pesar de dominar sobre él los principios generales. Pero, si queda en pie, dominará, por el contrario, a todo lo demás. Solo de un modo sofisticado en apariencia podría el judío seguir siendo judío en la vida del Estado. La mera apariencia sería, por tanto, si quisiera seguir siendo judío, lo esencial y lo que triunfaría. Es decir, su vida en el Estado sería una mera apariencia o una excepción momentánea frente a la esencia y la regla. Veamos de otra parte cómo plantea Bauer la función del Estado. Francia, dice, nos ha ofrecido recientemente debates sostenidos en la Cámara de Diputados el 26 de diciembre de 1840, con relación a la cuestión judía, como constantemente en todas las demás cuestiones políticas desde la Revolución de Julio, el espectáculo de una vida libre, pero revocando su libertad en la ley, es decir, declarándola una simple apariencia y de otra parte refutando sus leyes libres con los hechos. En Francia, la libertad general no es todavía ley.
la cuestión judía aún no ha sido resuelta tampoco, porque la libertad legal, la norma de que todos los ciudadanos son iguales, se ve coartada en la realidad, todavía dominada y escindida por los privilegios religiosos. Y esta falta de libertad de la vida repercute sobre la ley y obliga a ésta a sancionar la división de los ciudadanos de por sí libres en oprimidos y opresores. ¿Cuándo entonces se resolvería para Francia la cuestión judía? El judío, por ejemplo, dejaría de ser necesariamente judío si su ley no le impidiera cumplir con sus deberes para con el Estado y sus conciudadanos. Ir, por ejemplo, en sábado a la Cámara de Diputados y tomar parte en las deliberaciones públicas. Habría que abolir todo privilegio religioso en general, incluyendo por tanto el monopolio de una iglesia privilegiada. Y cuando uno o varios, o incluso la gran mayoría, se creyeran obligados a cumplir con sus deberes religiosos, el cumplimiento de estos deberes debería dejarse a su propio arbitrio como asunto puramente privado. Cuando ya no haya religiones privilegiadas, la religión habrá dejado de existir. Quitadle a la religión su fuerza excluyente, y ya no habrá religión. Del mismo modo que el señor Martin du Nord considera la propuesta encaminada a suprimir la mención del domingo en la ley como una propuesta dirigida a declarar que el cristianismo ha dejado de existir, con el mismo derecho perfectamente fundado, la declaración de que la ley sabática no tiene ya fuerza de obligar para el judío equivaldría a proclamar la abolición del judaísmo. Bauer exige pues de una parte que el judío abandone el judaísmo y que el hombre en general abandone la religión, para ser emancipado como ciudadano. Y de otra parte considera consecuentemente la abolición política de la religión como abolición de la religión en general. El Estado que presupone la religión no es todavía un verdadero Estado, un Estado real. Cierto es que la creencia religiosa ofrece al Estado garantías, pero ¿a qué Estado? ¿A qué tipo de Estado? En este punto se pone de manifiesto la formulación unilateral de la cuestión judía. No basta ni mucho menos con detenerse a investigar quién ha de emancipar y quién debe ser emancipado. La crítica tiene que preguntarse, además, otra cosa, a saber, ¿de qué clase de emancipación se trata? ¿Qué condiciones van implícitas en la naturaleza de la emancipación que se postula? La crítica de la emancipación política misma era, en rigor, la crítica final de la cuestión judía y su verdadera disolución en el problema general de la época. Bauer incurre en contradicciones por no elevar el problema a esta altura. Pone condiciones que no tienen su fundamento en la esencia de la emancipación política misma. Formula preguntas que su problema no contiene y resuelve problemas que dejan su pregunta sin contestar. Cuando Bauer dice, refiriéndose a los adversarios de la emancipación de los judíos, su error consistía solamente en partir del supuesto del Estado cristiano como el único verdadero y en no someterlo a la misma crítica con que enfocaban el judaísmo. Encontramos que el error de Bauer reside en que somete a crítica solamente el Estado cristiano y no el Estado en general, en que no investiga la relación entre la emancipación política y la emancipación humana, lo que le lleva a poner condiciones que solo pueden explicarse por la confusión exenta de espíritu crítico de la emancipación política con la emancipación humana general. Y si Bauer pregunta a los judíos, ¿tenéis desde vuestro punto de vista derecho a aspirar a la emancipación política? Nosotros preguntamos a la inversa, ¿tiene el punto de vista de la emancipación política
derecho a exigir del judío la abolición del judaísmo y del hombre en general, la abolición de la religión? La cuestión judía presenta una fisonomía diferente, según el estado en que el judío vive. En Alemania, donde no existe un estado político, un estado como tal estado, la cuestión judía es una cuestión puramente teológica. El judío se halla en contraposición religiosa con el estado que profesa como su fundamento el cristianismo. Este estado es un teólogo ex profeso. La crítica es, aquí, crítica de la teología, una crítica de doble filo, crítica de la teología cristiana y crítica de la teología judía, pero aquí seguimos moviéndonos dentro de los marcos de la teología, por mucho que creamos movernos críticamente dentro de ellos. En Francia, en el Estado constitucional, la cuestión judía es el problema del constitucionalismo, el problema de la emancipación política a medias. Al conservarse aquí la apariencia de una religión de Estado, aunque sea bajo una fórmula fútil y contradictoria consigo misma, la fórmula de una religión de la mayoría, la actitud de los judíos ante el Estado conserva la apariencia de una contraposición religiosa, teológica. Solo en los estados libres de Norteamérica, o por lo menos en parte de ellos, pierde la cuestión judía su significación teológica, para convertirse en una verdadera cuestión secular. Solamente allí donde existe el estado político plenamente desarrollado puede manifestarse en su peculiaridad, en su pureza, el problema de la actitud del judío y en general del hombre religioso ante el estado político. La crítica de esta actitud deja de ser una crítica teológica tan pronto como el Estado deja de comportarse de un modo teológico hacia la religión. Tan pronto se comporta hacia la religión como Estado, es decir, políticamente. Y en este punto, allí donde la cuestión deja de ser teológica, deja la crítica de Bauer de ser crítica. En los Estados Unidos no existe religión del Estado, ni religión declarada, como de la mayoría, ni preeminencia de un culto sobre otro. El Estado es ajeno a todos los cultos. Más aún, existen algunos estados norteamericanos en los que la Constitución no impone las creencias religiosas ni la práctica de un culto como condición de privilegios políticos. En los Estados Unidos no se cree que un hombre sin religión pueda ser un hombre honesto. Norteamérica es, sin embargo, el país de la religiosidad, como unánimemente nos aseguran Beaumont, Tocqueville y el inglés Hamilton. Los estados norteamericanos nos sirven, a pesar de esto, solamente de ejemplo. El problema está en saber cómo se comporta la emancipación política acabada ante la religión. Si hasta en un país de emancipación política acabada nos encontramos no solo con la existencia de la religión, sino con su existencia lozana y vital, tenemos en ello la prueba de que la existencia de la religión no contradice a la perfección del Estado. Pero, como la existencia de la religión es la existencia de un defecto, no podemos seguir buscando la fuente de este defecto solamente en la esencia del Estado mismo. La religión no constituye ya para nosotros el fundamento, sino simplemente el fenómeno de la limitación secular. Nos explicamos, por tanto, las ataduras religiosas de los ciudadanos libres por sus ataduras seculares. No afirmamos que deban acabar con su limitación religiosa para poder destruir sus barreras seculares. Afirmamos que acaban con su limitación religiosa tan pronto como destruyen sus barreras temporales. No convertimos los problemas seculares en problemas teológicos.
Después que la historia se ha visto disuelta durante bastantes siglos en la superstición, disolvemos la superstición en la historia. El problema de las relaciones de la emancipación política con la religión se convierte para nosotros en el problema de las relaciones de la emancipación política con la emancipación humana. Criticamos la debilidad religiosa del Estado político al criticar al Estado político, prescindiendo de las debilidades religiosas en su estructura secular. Humanizamos la contradicción del Estado con una determinada religión, por ejemplo con el judaísmo, viendo en ella la contradicción del Estado con determinados elementos seculares. Humanizamos la contradicción del Estado con la religión general, viendo en ella la contradicción del Estado con sus premisas en general.